Bienvenidos al abismo del terror, bienvenidos a Susurros de la Noche, donde tres historias macabras te aguardan en las sombras. Prepárate para enfrentar tus peores pesadillas mientras desvelamos los oscuros secretos que acechan en la oscuridad. Adéntrate, pero ten cuidado, pues una vez que las escuches, no podrás escapar de su influjo aterrador. Bienvenido a tu peor pesadilla. En una noche oscura y lúgubre, un grupo de amigos decidió desafiar a lo desconocido y adentrarse en el lugar que inspira terror en los corazones de muchos, el cementerio. Impulsados por la imprudencia y la emoción de una aventura macabra, no podían imaginar que aquel juego se convertiría en su peor pesadilla. Mientras caminaban entre las tumbas, una niebla espesa comenzó a envolver el lugar, distorsionando las sombras y haciendo que el aire se volviera denso y opresivo. Sus risas nerviosas se desvanecieron en el silencio sepulcral mientras se internaban cada vez más en el reino de los muertos. Los amigos avanzaban cautelosos, sus linternas temblorosas iluminando las inscripciones gastadas de las lápidas. Pero pronto, la atmósfera se volvió más pesada y las risas se transformaron en suspiros ansiosos. Cada paso resonaba como un eco macabro, como si los muertos susurraran advertencias a los vivos. De repente, en medio de la penumbra, vieron una figura fantasmal que se deslizaba entre las tumbas. Un escalofrío recorrió sus espaldas y sus cuerpos se paralizaron por el miedo. Los ojos destellantes de la entidad parecían perforar sus almas, mientras emitía un gemido lastimero que resonaba en lo más profundo de sus seres. Desesperados por escapar, corrieron a toda prisa entre las lápidas, tropezando y cayendo en su intento desesperado por alejarse de aquel ser terrorífico. Pero la criatura les perseguía incansablemente, su risa macabra y susurros perturbadores llenaban el aire, alimentando su terror hasta límites inimaginables. Finalmente, cuando parecía que el abismo los consumiría, lograron encontrar la salida del cementerio. A medida que abandonaban ese lugar maldito, su corazón latía con fuerza, impregnado de un miedo tan profundo que nunca se desvanecería por completo. Aquella noche, descubrieron que hay cosas en este mundo que no deben ser desafiadas, que la muerte no es solo una sombra distante, sino una presencia palpable que puede acechar a aquellos que se atreven a perturbar su morada. Desde entonces, esos amigos nunca volvieron a ser los mismos. Sus sueños se llenaron de imágenes aterradoras y su risa se extinguió, reemplazada por un eterno eco de miedo. Así, aquel grupo de amigos aprendió una lección que nunca olvidarían: nunca juegues con lo sobrenatural, pues el precio puede ser más alto de lo que se pueda imaginar. En un rincón olvidado de la tierra, donde las sombras danzan al compás de la luna llena, se oculta una figura maligna. Una bruja despiadada, cuyos poderes oscuros y retorcidos la han convertido en un ser temido y odiado por todos. Esta bruja perversa ha encontrado su hogar en un cementerio abandonado. Allí, rodeada de lápidas agrietadas y lánguidas estatuas, se deleita con su macabra existencia.
Su risa malévola resuena entre los árboles retorcidos mientras planea su siguiente acto de maldad. La bruja, ávida de almas y poder, ha adoptado un método siniestro para satisfacer sus deseos retorcidos. Acecha a aquellos que osan adentrarse en el cementerio en busca de respuestas o emociones prohibidas. Con su mirada penetrante y sus conjuros oscuros, deja su huella en los corazones de sus víctimas. A medida que la bruja se acerca a los incautos, sus poderes maléficos se desatan. Sus ojos inyectados en veneno miran fijamente a su presa, dejando una marca indeleble en sus almas. Un escalofrío recorre sus cuerpos, una sensación de horror y locura que se adhiere a ellos como una maldición eterna. Aquellos que han tenido el desafortunado encuentro con la bruja en el cementerio se encuentran condenados. La cordura les escapa, arrastrándolos a un abismo de delirio y desesperación. Sus mentes se llenan de visiones horripilantes y sus cuerpos se ven consumidos por una enfermedad misteriosa y letal. La bruja, satisfecha con el sufrimiento que ha sembrado, observa desde la oscuridad el resultado de sus maldiciones. Se deleita con el caos y el dolor que ha desatado sobre los inocentes. Para ella, el sufrimiento ajeno es un banquete para su alma corrupta. Así, en ese cementerio maldito, la bruja se adueña de las vidas de aquellos que se atreven a cruzar su camino. Su presencia maligna infunde terror y desolación, convirtiendo a los vivos en meros espectros de su antigua existencia. Y así, advertimos a todos aquellos que escuchan esta historia, no se acerquen al cementerio donde yace la bruja. No desafíen su ira y sus poderes oscuros, o enfrentarán un destino mucho peor que la muerte misma. En lo más profundo de la noche, en un cementerio envuelto en sombras y secretos, ocurrió una historia que aún provoca escalofríos en el alma. Allí, un solitario cuidador se encontró con una escena que desafiaría su cordura y lo sumergiría en un silencio perpetuo. Mientras recorría los oscuros pasillos de ese lugar sagrado, sus ojos se posaron en una tumba en particular. Una tumba cubierta de misterio y olvido. El cuidador observó con horror cómo un grupo de personas se congregaba alrededor de ella, formando un círculo ominoso. Intrigado pero temeroso, el cuidador se acercó sigilosamente, manteniendo la distancia suficiente para no ser descubierto. Su corazón latía desbocado en su pecho mientras presenciaba el inicio de un ritual oscuro y prohibido. El aire se cargó con una energía maligna. Las palabras susurradas por aquellos seres sombríos perforaban su mente, dejando cicatrices invisibles. Luego, en medio de una lluvia de sangre y suspiros profundos, la tierra tembló bajo sus pies mientras la tumba se abría lentamente. La criatura que emergió de las profundidades era una abominación, una entidad retorcida que desafiaba toda lógica y raciocinio. Su presencia envuelta en sombras emanaba una oscuridad palpable que se extendía hasta el último rincón del cementerio. El cuidador, aterrorizado, fue testigo de cómo aquella criatura inhumana devoraba las almas de los presentes, uno por uno. Sus gritos se extinguieron en el aire, reemplazados por el silencio sepulcral de la noche. Luego de aquel acto abominable, la criatura volvió su mirada hacia el cuidador. Sus ojos brillaban con un fuego infernal,
y el alma del cuidador se llenó de un terror indescriptible. En ese momento, su voz se apagó, su lengua se negó a pronunciar palabra alguna. Desde aquel encuentro fatídico, el cuidador del cementerio lleva el peso de ese horror en su silencio eterno. Sus ojos muestran el rastro de la locura y su mente expresa de las pesadillas más horripilantes. Una maldición que lo condena a permanecer en el oscuro abismo de su propia mente. Así, en ese cementerio sombrío, la historia del cuidador mudo se convierte en una advertencia a todos aquellos que se atrevan a jugar con los límites de la vida y la muerte. Una advertencia que resuena en cada rincón del camposanto, recordándonos que hay secretos macabros que no deben ser perturbados.